La mañana siguiente a la explicación, para él fatal, de Piotr Petrovich con Dunechka y Pulcheria Alexandrovna, produjo también en Piotr Petrovich su acción despejante. Aquel con gran contrariedad se vio obligado poco a poco a reconocer el hecho consumado e irrevocable, aquel mismo hecho que la noche anterior le había parecido un acontecimiento poco menos que fantástico, y aunque desconcertante, algo imposible. La negra sierpe del amor propio herido estuvo toda la noche picándole en el corazón. Al levantarse de la cama, Piotr Petrovich fue inmediatamente a mirarse al espejo. Temía no fuese que durante la noche hubiese tenido un derrame de bilis, pero por ese lado todo iba bien. Por lo pronto, y al mirar su semblante noble, blanco y un poco abotagado en los últimos tiempos, Piotr Petrovich se consoló casi instantáneamente con la plena convicción de encontrar novia en cualquier otro sitio. Sí, y hasta mejor acaso, pero enseguida volvió en su juicio y escupió enérgicamente por el colmillo, con lo que provocó una silenciosa pero sarcástica sonrisa en su joven amigo y vecino de cuarto, Andrei Semyonovich Lebeziatnikov. La tal sonrisa hubo de notarla a Piotr Petrovich e inmediatamente se la apuntó enseguida en la cuenta a su joven amigo. Mucho había tenido ya que apuntarle en su cuenta en los últimos tiempos. Su cólera redobló al comprender de pronto que no debía haberle dicho nada el día antes de los resultados de aquella noche a Andrei Semyonovich. Aquella era la segunda torpeza que había cometido aquella noche en su acaloramiento por efecto de su excesiva efusividad, debida a su excitación. Luego, toda aquella mañana como exprofeso no hizo más que sufrir contratiempo tras contratiempo. Hasta en el Senado le aguardaba cierto revés en un asunto por el cual se había tomado muchos desvelos. Particularmente hubo de irritarle el dueño de la casa, alquilada por él, con miras a su próxima boda y reparadas sus expensas. El referido casero, un artesano alemán enriquecido, no se avenía en modo alguno a modificar el contrato, recién firmado, y exigía el cumplimiento de todo lo convenido en él en todas sus partes, a pesar de que Piotr Petrovich le devolvía el cuarto casi del todo renovado. Tampoco el almacén de muebles se prestaba por nada del mundo a devolver ni un solo rublo de los que había abonado en pagos de los muebles, que aún no habían sido trasladados al piso. «No voy a casarme forzosamente por los muebles», rugía para sus adentros Piotr Petrovich, y al mismo tiempo volvía a cruzarle por la imaginación una desesperada esperanza. ¿Pero es posible que todo esto se hubiera venido abajo y terminado irrevocablemente? ¿No se podría intentar algo todavía? El pensamiento de Dunechka volvió a conmoverle el corazón con seductor hechizo. Con dolor resistió aquel instante y sin duda, si hubiera sido posible en aquel mismo momento, con solo la fuerza del deseo, suprimir del mundo de los vivos a Raskolnikov, inmediatamente Piotr Petrovich habría formulado ese voto. Cometí también otro error en lo de no haberle dado ni pizca de dinero, pensó al volver tristemente al tugurio de Lebeziatnikov. Pero ¿por qué, el diablo me lleve, me porté tan judío? Ni siquiera se trataba de una cuestión de interés. Yo quería mantenerlas en la miseria negra y luego cargar con ellas y que me considerasen como a su providencia, y ellas en cambio, no. Si yo les hubiera dado en todo este tiempo, por ejemplo, 1.500 rublos para el equipo de novia, más algún regalito, distintas cajitas, neceseres, dijes de cornalina, bagatelas, todo adquirido en casa de Gnob o en el almacén inglés, la cosa habría sido más clara y más seria. No me habrían rechazado tan de ligero. Esa gente es de tal naturaleza que se hubieran creído infaliblemente obligadas a devolver, en caso de ruptura, los regalos y el dinero, y el devolver ambas cosas se les habría hecho muy duro y doloroso. Además, les habría remordido la conciencia, cómo diantre así, tan de buenas a primeras, mandar a paseo a un hombre que había sido hasta entonces con ellas tan generoso y tan delicado. He cometido una torpeza. Y rechinando nuevamente los dientes, Piotr Petrovich se puso a sí mismo de imbécil, en su interior, claro está. Al llegar a esa conclusión, se tornó a casa más furioso e irritado que cuando saliera. Los preparativos para el festín fúnebre en casa de Katerina Ivanovna hubieron de despertar hasta cierto punto su curiosidad. Ya el día antes había oído algo del tal festín fúnebre, hasta creía recordar que lo habían invitado a él, solo que sus quehaceres particulares habían acaparado toda su atención. Apresurándose a informarse de labios de la señora Lippevestchel, que había cuidado, en ausencia de Katerina Ivanovna, a la sazón en el cementerio, de la mesa puesta,
se enteró de que el tal festín había de ser solemne, que a él estaban invitados casi todos los inquilinos, incluso aquellos que no habían tenido trato con el difunto, estando invitado también hasta el propio Andrei Semyonovich Lebesiatnikov. No obstante el disgusto mayúsculo que había tenido con Katerina Ivanovna y que por último, él mismo, Piotr Petrovich, no solo estaba tan bien invitado, sino que hasta lo aguardaban con viva impaciencia, como al huésped de más categoría. La propia Amalia Ivanovna estaba también invitada con mucho honor, no obstante los pasados disgustos, y ahora hacía funciones de dueña de la casa y trajinaba, casi con placer, estando además muy emperifollada, aunque de luto, con un traje de seda todo nuevo del que se mostraba muy hueca. Todos aquellos detalles y los informes que recogió sugiriéronle a Piotr Petrovich cierta idea, y se dirigió a su cuarto, es decir, a la habitación de Andrei Semyonovich Lebesiatnikov, algo preocupado. Estribaba todo en que acababan de decirle que del número de invitados era también Raskolnikov. Andrei Semyonovich no había salido de casa, fuere por lo que fuere, en toda la mañana. Con este caballero sostenía Piotr Petrovich unas relaciones algo extrañas, aunque por lo demás, en cierto modo naturales. Piotr Petrovich lo despreciaba y aborrecía sobre toda ponderación, casi desde el mismo día en que se instaló en su casa, pero al mismo tiempo le inspiraba aquel cierto temor. Fue a hospedarse en su casa al llegar a Petersburgo, no por simples motivos de economía, aunque esta fue la razón principal, sino porque mediaba también otra causa. Ya en la Providencia había oído él hablar de Andrei Semyonovich, su antiguo pupilo, como uno de los jóvenes progresistas más avanzados y que desempeñaban un papel importante en algunos círculos curiosos legendarios. Esto impresionó a Piotr Petrovich. Aquellos poderosos círculos que todo lo sabían y a todo el mundo despreciaban y denunciaban, hacía tiempo traían a Piotr Petrovich poseído de cierto miedo, por lo demás enteramente vago. Desde luego, cuando estaba aún en la Providencia, no había podido en modo alguno formarse una idea justa, aunque fuera aproximada, de nada de aquella gente. Había oído decir con todo el mundo que existían, sobre todo en Petersburgo, progresistas, nihilistas, enderezadores de entuertos, etcétera, etcétera. Pero a semejanza de muchos, exageraba y desfiguraba la intención y significado de tales denominaciones hasta lo absurdo. Lo que más pavor le infundía desde hacía unos años era la denuncia pública, y era tal el principal fundamento de su constante exagerada intranquilidad, sobre todo en lo referente a sus sueños de trasladar su actividad a Petersburgo. En ese respecto estaba, como suele decirse, acobardado, como a veces suelen estarlo los niños pequeños. Algunos años antes en la provincia, en los comienzos mismos de su carrera, hubo de conocer 2 casos de personajes importantes cruelmente tratados por los denunciadores, a cuya defensa salió él, recompensándole a aquellos con su protección. Uno de esos casos terminó de un modo bastante escandaloso y dio mucho que hacer. En el otro, poco faltó para que terminara en un alboroto. He aquí por qué Piotr Petrovich había decidido a su llegada a Petersburgo averiguar inmediatamente de qué se trataba a punto fijo y, en caso necesario, tomar la delantera a los acontecimientos y correr a congraciarse con nuestras jóvenes generaciones. A este fin, confiaba él en Andrei Semyonovich y al visitar, por ejemplo, a Raskolnikov, ya sabía redondear, mal que bien, algunas frases ajenas aprendidas de memoria. Naturalmente, no tardó en considerar a Andrei Semyonovich como un hombre trivial y ordinario, pero esto no disuadió ni envalentonó lo más mínimo a Piotr Petrovich. Aunque hubiera llegado a convencerse de que todos los progresistas eran unos imbéciles, no habría desaparecido por ello su inquietud. Personalmente no le importaban en absoluto todas aquellas teorías, ideas y sistemas con que Andrei Semyonovich le atronaba los oídos. A él lo único que le interesaba aclarar enseguida era qué era lo que allí pasaba. ¿Tenían fuerza aquellos individuos o no la tenían? ¿Había razón para temer él, sobre todo, o no la había? ¿Lo denunciarían a él si emprendía alguna cosa o no lo denunciarían? Y si denunciaban, ¿por qué concretamente y por qué en particular denuncia ahora? ¿No podría, por ejemplo, valerse de ellos para prosperar bajo cuerda en su carrera? En resumen, que se le planteaban cientos de cuestiones. Aquel Andrei Semyonovich era un hombre enclenque y escrufuloso, bajito de estatura que había servido no sé dónde y era de un rubio raro, con patillas en forma de chuleta de que estaba muy ufano. Además, casi siempre tenía los ojos malos,
Tenía un corazón demasiado blando, pero hablaba con mucho aplomo y a veces hasta con suma altanería, lo que por el contraste con su figurilla casi siempre resultaba ridículo. En casa de Amalia Ivanovna se consideraba por lo menos en el número de los huéspedes más honorables, es decir, que no se emborrachaba y pagaba puntualmente. No obstante todas estas buenas cualidades, Andrei Semyonovich era efectivamente un imbécil. Se había adherido al progreso y a nuestra joven generación con apasionamiento. Pertenecía a esa innúmera y diversa legión de individuos sin sustancia, de fracasados vulgares que han aprendido nada a fondo. En un momento se adhieren a la idea que está de moda para enseguida achabacanarla y en un santiamén poner en ridículo cuanto una vez sirviera, aunque fuere del modo más sincero. Por lo demás, Lebeziatnikov, no obstante ser muy bonachón, empezaba ya también a no poder aguantar a su compañero de cuarto y antiguo tutor, Piotr Petrovich. Había sido por ambas partes algo inicial y recíproco. Por muy simplón que Andrei Semyonovich fuera, empezaba no obstante a ver que Piotr Petrovich lo estaba engañando y que en secreto lo despreciaba, y no era en modo alguno aquel hombre. Intentó exponer el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, pero Piotr Petrovich, sobre todo de algún tiempo en aquella parte, solía escucharlo con gesto demasiado sarcástico, y últimamente hasta había empezado a llevarle la contra. En el fondo era que él instintivamente había empezado a comprender que Lebeziatnikov no era un tío vulgar y torpe, sino quizá también un embusterillo, y que no tenía ni remotamente amistades de importancia ni siquiera en su mismo círculo, sino que había oído campanas y no sabía dónde, y por si fuera poco, no comprendía además, como es sabido, su misión de propagandista, pues a veces desbarraba por lo que, ¿cómo tomarlo por denunciador? A propósito, hagamos notar de pasada que Piotr Petrovich en aquella semana y media había aceptado con gusto, sobre todo al principio, de Andrei Semyonovich los más raros elogios, es decir, que no objetaba, por ejemplo, y se estaba callado cuando Andrei Semyonovich le atribuía capacidad para contribuir a la futura y rápida estructuración de la nueva comuna en algún sitio de la calle Mesenchanskaya, o por ejemplo, de no ponerle impedimento alguno en Dunechka si al primer mes de casada le entraba el capricho de echarse a un amante, o de no bautizar a sus futuros vástagos, etcétera, etcétera. Todo por ese tenor. Piotr Petrovich, según su costumbre, no hacía objeción alguna de esas cualidades que le atribuían y se dejaba halagar incluso de ese modo. Hasta tal punto le resultaban gratas todas las lisonjas. Piotr Petrovich, que había cambiado por alguna razón aquella mañana varios títulos del 5%, estaba sentado a la mesa y se ocupaba en recontar fajos de billetes y valores. Andrei Semyonovich, que a la sazón apenas si tenía dinero, iba y venía por la habitación y aparentaba mirar todos aquellos fajos con indiferencia y hasta con desdén. Piotr Petrovich por nada del mundo hubiera creído que Andrei Semyonovich fuese capaz de mirar con indiferencia tanto dinero junto. Andrei Semyonovich, por su parte, pensaba con amargura que, en el fondo, era muy capaz Piotr Petrovich de pensar eso de él y hasta de alegrarse quizá de poder dar de entera y humillar a su joven amigo con aquellos fajos de valores allí expuestos, recordándole su insignificancia y toda la distancia que entre uno y otro existía. Hubo de encontrarlo aquella vez nervioso y desatento como nunca, no obstante haberse puesto él, Andrei Semyonovich, a desarrollar en su presencia su tema favorito, la estructuración de la nueva comuna especial. Bruscas objeciones y observaciones lanzadas por Piotr Petrovich en tanto movía las bolitas de su ábaco respiraban el más añudo y con toda intención grosero sarcasmo, pero el humanitario, Andrei Semyonovich, achacaba la disposición de espíritu de Piotr Petrovich a la impresión que le dejara la ruptura de la noche anterior con Dunechka y ardía en deseos de tocar cuanto antes ese tema. Tenía algo que decir a ese respecto, como progresivo y propagandista, que acaso pudiera servir de consuelo a su estimado amigo y redundar infaliblemente en provecho de su ulterior evolución. ¿Qué preparativos de festín fúnebre están haciendo ahí, en el cuarto de la viuda?, inquirió de pronto Piotr Petrovich, interrumpiendo a Andrei Semyonovich en el paso más interesante. ¿Pero cómo? ¿No lo sabe? ¿No le estuve hablando yo anoche de ese tema y exponiéndole mis ideas acerca de todas esas ceremonias? Pues ella lo ha invitado a usted también, lo he oído decir. Usted mismo estuvo anoche conversando con ella.
Nunca habría podido figurarme que esa pobretona imbécil gastase en esa comilona tanto dinero, que acaso le habrá dado ese otro necio de Raskolnikov. Hasta me causó admiración hace un instante al pasar. Cuántos preparativos, hasta vinos de marca. Han invitado a algunas personas. El diablo sabrá quiénes son, prosiguió Piotr Petrovich, que había hecho aquella pregunta y entablado este diálogo con algún designio. ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¿Que yo estoy invitado?, añadió de pronto alzando la cabeza. ¿Cuándo ha sido eso? No recuerdo, aunque por lo demás no iré. ¿Qué tengo yo que freír allí? Yo anoche hablé con ella, de pasada, de la posibilidad de que le diesen, en calidad de viuda pobre de un funcionario, 1 año de paga a título de gratificación única y definitiva. ¿Será quizá por eso, por lo que me ha invitado? Jeje. Tampoco yo tengo intención de ir, dijo Lebesiatnikov. No faltaba más, después de haberle pegado con su propia mano. Se comprende que le dé reparo, jeje. ¿Quién le pegó? ¿A quién? Saltó con vivacidad Lebesiatnikov y hasta se puso encarnado. Pues usted a Katerina Ivanovna, hará 1 mes. Yo me enteré ayer, para que se vea, con sus ideas. Así arreglan ustedes la cuestión femenina, jejeje. Y Piotr Petrovich, como consolado, se enredó de nuevo con sus cuentas. Todo eso es un desatino y una calumnia, replicó furioso Lebesiatnikov, que le tenía siempre miedo a que le sacaran a relucir esa historia. Y no ha habido tal cosa, fue algo distinto, usted no ha entendido bien, chismes. Lo que yo hice sencillamente fue salir en mi defensa. Ella fue la primera en lanzarse sobre mí con las uñas, toda una patilla me arrancó. Creo que a todo hombre le estará permitido defender su físico. Además, que yo a nadie le permito que emplee conmigo la violencia. Es cuestión de principios, porque eso viene a ser un despotismo. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Iba a estarme quieto? Yo no hice más que repelerla. Jejeje, continuó Lushin con maligna risita. Usted busca a Camorra, de ese modo, porque está usted enfadado y de mal humor, pero eso es un absurdo y en absoluto no guarda la menor relación con el problema de la mujer. Usted ha entendido mal. Incluso pensaba yo que, si era cosa ya admitida, que la mujer es igual al hombre en todo, hasta en la fuerza, según afirman, ¿no hay entonces más remedio que aceptar también en ese terreno la igualdad? Claro que luego viene a caer en cuenta de que en realidad no debe existir tal problema porque no debe haber luchas, y en la sociedad futura no hay que pensar que las haya, de donde resulta algo raro buscar la igualdad en la pelea. Yo no soy tan tonto, aunque luchas, por lo demás, sí hay. Es decir, luego no las habrá, pero por ahora todavía las hay. Uf, diablo, con usted se queda uno turulato. Yo no he de faltar al festín porque hubiera habido entre nosotros ese disgustillo, sino que faltaré a él sencillamente por cuestión de principios, a fin de no tomar parte en ese innoble prejuicio de los festines fúnebres, nada más. Aunque después de todo, aún puede que vaya, aunque solo sea para reírme un poco, pero es lástima que no vengan popes. En ese caso, irremisiblemente iría. Es decir, que iría a comer el pan y la sal ajenos y a escupir en ellos y al mismo tiempo en quienes lo invitaron, ¿no es eso? No a escupir, nada de eso, sino a protestar. Yo persigo un fin útil. Yo puedo de un modo indirecto contribuir a la evolución y a la propaganda. Todos estamos obligados a fomentar la cultura y la propaganda, y quizá cuanto más rudamente mejor. Yo puedo sembrar la idea, el grano, de este grano brotará el hecho. ¿A quién ofendo con eso? A lo primero se darán por ofendidos, pero luego ellos mismos verán que yo les aporto algo de provecho. Ya ve usted, entre nosotros acusaron a la Terevieva, la que ahora pertenece a la comuna, de que se había ido a su casa y se había entregado a un hombre, y les había escrito a sus padres que no quería vivir entre prejuicios y se casaba por lo libre, y de que esto era tratar con demasiada dureza a sus padres, y que podía haberlos tratado con más consideración, escribiéndoles en términos más suaves. A juicio mío, todo eso son desatinos, y no había en absoluto por qué escribirles con más blandura, sino todo lo contrario, puesto que se trataba de protestar. Mire usted, la señora Barents vivió 7 años con un hombre, abandonó a sus 2 hijos y de una vez terminó con su marido, escribiéndole: «Reconozco que con usted no puedo ser feliz. Jamás le perdonaré a usted el haberme engañado, ocultándome que existía otra estructura social, la comuna. Yo hace poco me enteré de esto por un hombre magnánimo, al cual me he entregado, y en unión del cual
fundaré una comuna. Le hablo francamente porque considero poco honrado engañarle. Arréglese usted como guste. No espere verme volver a su lado, pues es usted demasiado reaccionario. Le deseo felicidad. Así se escribe en esta clase de cartas. Esa Terevieva es la misma de que usted me contó una vez que había contraído 3 uniones libres. No pasó de la segunda, si se juzgan las cosas como es debido, pero aunque hubiese llegado a la 4ª, aunque hubiese llegado a la 15ª, todo eso son desatinos, y si alguna vez he echado de menos el que no me vivan mis padres, ha sido indudablemente ahora. Algunas veces sueño con que si me vivieran todavía les formularía una protesta. Con toda intención lo haría así. Hay ahí una lonja cortada. Uf, ya les demostraría. Verdaderamente es lástima que no los tenga. ¿Para dejar los turulatos? Bueno, usted es muy dueño de hacer lo que guste, añadió Piotr Petrovich. Pero oiga usted, dígame una cosa. ¿Conoce usted a esa muchacha, la hija del difunto, esa flacucha? ¿Es verdad lo que dicen de ella? Y que, según mi personal opinión, su situación es la situación más normal que existe para la mujer. ¿Por qué no habría de serlo? Es decir, distinguons. En la sociedad actual, sin duda alguna, no es enteramente normal porque es una situación forzada, pero en la sociedad futura será de todo punto normal porque será libre. Pero aún ahora estaba en su derecho, sufría, y ese es, por decirlo así, su fondo, su capital, del que tenía pleno derecho a disponer. Naturalmente que en la sociedad futura no existirá el capital, pero su profesión podrá designarse con otro nombre y se regulará de un modo racional y normal. Por lo que se refiere a Sofía Semyonovna, personalmente, en los tiempos que corren yo considero su modo de proceder como una enérgica y corporeizada protesta contra la estructura de la sociedad. Y profundamente la respeto por ello. Hasta me entra alegría de mirarla. Pues a mí me han contado que usted en aquel tiempo hizo que la echasen de aquí. Lebeziatnikov se puso todo encarnado de cólera. Eso es otro chismorreo, clamó. En absoluto, no hay tal cosa. Eso no fue así. Todo eso fue obra de Katerina Ivanovna porque no comprende nada. ¿Es que yo le he hecho alguna vez la corte a Sofía Semyonovna? Yo sencillamente he tratado de ilustrarla de un modo totalmente desinteresado, esforzándome por despertar en ella la protesta. Yo lo único que perseguía era la protesta, y Sofía Semyonovna se hizo cargo, muy bien ella misma, de que no podía continuar aquí. ¿A la comuna, no es verdad? ¿La destinaba usted? Usted todo lo toma a broma, y muy a desatiempo. Permítame usted que se lo diga. No comprende usted nada. En la comuna no existe esa profesión. La comuna se funda para que no haya esa profesión. En la comuna esa profesión pierde todo su ser actual, y lo que aquí resulta estúpido, allí resulta inteligente, y lo que aquí en las circunstancias actuales es antinatural, allí viene a ser algo naturalísimo. Todo depende del ambiente, del medio en que se encuentra el hombre. Todo consiste en el medio. El hombre por sí mismo no es nada. Con Sofía Semyonovna me llevo yo muy bien ahora, lo que le demostrará a usted que no me haya considerado nunca enemigo ni ofensor suyo. Eso es, yo la traigo ahora hacia la comuna, pero en absoluto con otro fundamento. ¿Por qué se ríe usted? Nosotros queremos establecer nuestra comuna especial, pero sobre bases más amplias que las anteriores. Nosotros vamos más lejos. Si Dobriulov se levantase de su tumba, ya le diríamos nosotros. Y también a Bielensky le daríamos lo suyo, pero por el momento yo sigo cultivando a Sofía Semyonovna. Es una naturaleza hermosísima, hermosísima. Claro, y usted se aprovecha de esa naturaleza hermosísima, ¿no? Jeje. No, al contrario. Bueno, al contrario, jejeje. Es él quien lo dice. Y puede usted creerme, ¿por qué razón iba yo a andar con secretillos con usted? ¿Quiere hacer el favor de decírmelo? Al contrario, yo mismo encuentro extraño eso. Conmigo se conduce ella de un modo algo forzado, se muestra como tímida y vergonzosilla. Y usted naturalmente la cultiva, jeje. Trata de demostrarle que todos esos pudores son absurdos. No hay tal cosa, en absoluto. Oh, qué torpe, qué estúpidamente, y usted me perdone, entiende usted la palabra cultivar. Nada entiende usted. Oh Dios, y qué poco preparado está usted todavía. Nosotros buscamos la libertad de la mujer y usted solo piensa en una cosa, descartando la cuestión de la castidad y el pudor femeninos como cosas inútiles y hasta emprejuiciadas. Yo, plenamente,
Plenamente comprendo su reserva para conmigo, porque tal es su voluntad y su derecho. Claro que si ella misma me dijese, quiero que seas mío, yo entonces lo consideraría como un gran triunfo, porque la chica me gusta extraordinariamente, pero hasta ahora, por lo menos nadie la ha tratado nunca con más deferencia y respeto que yo, con más consideración a su dignidad. Yo aguardo y espero. Eso es todo. Mejor haría usted en hacerle de cuando en cuando algún regalillo, algo apuesto a que no se le ha ocurrido. Usted no se entera de nada, vuelvo a repetirle. Claro que su situación es de tal índole, pero esa es otra cuestión, completamente distinta. Usted sencillamente la desprecia. Al ver el hecho que erróneamente considera usted digno de desprecio, le niega usted a un ser humano una mirada humana. Usted no sabe todavía qué naturaleza es la suya. Yo lo único que siento es que de algún tiempo a esta parte haya dejado ella de leer y ya no me pida más libros. Antes se los prestaba. También deploro que, pese a toda su energía y resolución para protestar, que ya puso de manifiesto una vez, todavía adolezca como de poca consistencia, por así decirlo, de poca decisión para romper de una vez con toda suerte de prejuicios y estupideces. Pero a pesar de eso, ella comprende muy bien algunas cuestiones. Magníficamente, por ejemplo, comprende la cuestión del besamanos, es decir, que el hombre ofende a una mujer moralmente al besarle la mano, pues ello pone de manifiesto desigualdad. Esta cuestión ha sido muy debatida entre nosotros y yo inmediatamente se la expuse a ella. También me escuchó muy atentamente todo lo relativo a las asociaciones obreras de Francia. Ahora le estoy explicando la cuestión referente a la libre entrada en las habitaciones de la sociedad futura. ¿Qué cuestión es esa? Pues una que ha sido muy discutida últimamente, la de si tiene derecho un miembro de la comuna a entrar en la habitación de otro miembro, hombre o mujer, a cualquier hora, y por fin quedó decidido que sí lo tenía. Pero, aunque en aquel preciso instante estuvieran entregados a alguna necesidad imprescindible, jeje. Andrei Semyonovich acabó por enfadarse. «Usted está siempre con esas condenadas necesidades», exclamó malhumorado. «Uf, y qué rabia me da. ¿Y cómo me contraría que al exponerle el sistema le mencionara anticipadamente esas malditas necesidades? Que el diablo se lo lleve. Esa es la piedra de tropiezo para todos los que a usted se parecen, y lo peor de todo es que se ponen a hablar antes de haberse enterado a fondo del asunto. Cualquiera diría que tienen razón, y como que se pavonean con motivo. Uf, yo he sostenido varias veces que toda esta cuestión no se les puede exponer a los novicios, sino a lo último de todo, cuando ya se han convertido en hombres enterados y convencidos. Además, ¿quiere usted decirme qué les encuentra de tan vergonzoso y despreciable a los retretes? Yo soy el primero que está dispuesto a limpiar cuantos retretes quiera usted. En eso no hay el menor sacrificio. Ese es sencillamente un trabajo, una actividad honrada, útil a la sociedad, tan digna como cualquier otra, y todavía más elevada que la de un Rafael o un Pushkin, puesto que es más útil. Y más noble, jeje. ¿Qué es eso de más noble? Yo no comprendo tales expresiones aplicadas a una determinada labor del hombre. Más noble, más generoso, todo eso son absurdos, necedades, viejas palabras emprejuiciadas de que yo abomino. Todo lo que es útil a la humanidad es noble. Yo solo comprendo una palabra, útil. Ríase usted cuanto quiera, pero así es. Piotr Petrovich se reía de lo lindo. Había ya acabado de contar y guardar el dinero, aunque por lo demás aún quedaba parte de él encima de la mesa. Aquella cuestión de los retretes había sido distintas veces causa, no obstante su trivialidad, de ruptura y discrepancia entre Piotr Petrovich y su joven amigo. Toda la estupidez consistía en que Andrei Semyonovich se enfadaba positivamente. Lushin, en cambio, se aligeraba de ese modo el espíritu, y en el presente instante sentía algunas especiales ganas de irritar a Leviatnikov. «¿Está usted de tan mal humor por su fracaso de anoche?», exclamó finalmente Lebeziatnikov, el cual, hablando en términos generales, no obstante toda su independencia y toda su protesta, parecía no osar ponerse enfrente de Piotr Petrovich, y todavía le guardaba algo de aquel respeto que en otro tiempo le tuviera. «Deje usted eso y dígame», le atajó altivamente y con mal gesto Piotr Petrovich, «si podría usted, o mejor dicho, si efectivamente tiene usted tanta amistad con la joven antes mencionada como para rogarle que venga aquí un momento. Según parece, todos están ya de vuelta del cementerio.
He oído ruido de pasos. Me convendría mucho ver a esa persona. ¿A usted? ¿Por qué?, inquirió Lebeziatnikov con asombro. Sí, me es preciso. De hoy a mañana tendré que irme de aquí y desearía comunicarle. Por lo demás, puede estar usted presente a nuestra entrevista. Hasta será mejor, pero Dios sabrá lo que usted se figura. Yo no me figuro absolutamente nada. Solamente le pregunto que si verdaderamente lo desea, porque en tal caso nada más fácil que traerla aquí. Enseguida vengo, esté usted seguro, además de que no habré de estorbarles. Efectivamente, 5 minutos después ya estaba allí otra vez Lebeziatnikov con Sonechka. Esta entró sumamente asombrada y, según costumbre, llena de azoramiento. Siempre se azoraba mucho en casos semejantes y siempre les temía mucho a las caras nuevas y a los nuevos conocimientos. Les había temido siempre, desde la niñez, y ahora más que nunca. Piotr Petrovich le dispensó una acogida afectuosa y cortés, aunque por lo demás con ciertos asomos de familiaridad alegre que a juicio de Piotr Petrovich le sentaba muy bien a un hombre tan respetable y serio como él en el trato con una persona tan joven y en cierto sentido tan interesante como aquella. Se apresuró a animarla y la hizo sentar junto a la mesa, enfrente de él. Sonia tomó asiento y esparció la vista en torno suyo, fijándola en Lebeziatnikov, en el dinero que había quedado encima de la mesa, y luego volvió otra vez a posarla en Piotr Petrovich, no apartando ya los ojos de él, como si algo se los uniese a su figura. Lebeziatnikov hizo ademán de dirigirse a la puerta. Piotr Petrovich se levantó, le hizo seña a Sonia de que siguiese sentada y detuvo a Lebeziatnikov, que ya estaba en los umbrales. ¿Está ahí ese Raskolnikov? ¿Ha venido?, preguntó en voz baja. ¿Raskolnikov? Sí, está ahí. ¿Por qué? Sí, allí lo tiene. Hace un momento solamente que vino. Yo lo vi. ¿Por qué lo pregunta? Bueno, le ruego a usted que permanezca aquí con nosotros y no me deje a solas con esta señorita. Se trata de un asunto sin importancia, pero sabe Dios lo que podrán decir. No quiero que Raskolnikov vaya allá con el cuento. ¿Comprende usted lo que le digo? Comprendo, y de pronto adivinó Lebeziatnikov. Sí, tiene usted razón. Usted, según mi opinión, va demasiado lejos en sus aprehensiones, pero, sin embargo, tiene usted razón. Me quedaré, con su permiso. Me estaré aquí junto a la ventana y no le serviré de estorbo. A juicio mío, tiene usted razón. Piotr Petrovich se volvió al diván, se sentó enfrente de Sonia, la miró atentamente y de pronto asumió un aire sumamente serio y hasta algo adusto. Diantre, ¿qué pensarás tú de todo esto, muchacha? Sonia acabó de azorarse. En primer lugar, ha de disculparme usted, Sonia Semyonovna, ante su respetabilísima mamá. Es así, ¿no? Katerina Ivanovna hace veces de madre con usted, ¿verdad? Empezó Piotr Petrovich muy seriamente, pero por lo demás bastante afectuoso. Era evidente que estaba animado de las mejores intenciones. Así es, sí, señor, así es. Viene a ser como mi madre, respondió Sonia aprisa y azorada. Bueno, pues ha de disculparme usted ante ella, ya que, por circunstancias que no están en mi mano, me veo obligado a no asistir a su ágape, es decir, al festín fúnebre, no obstante, la amable invitación de su mamá. Está muy bien, se lo diré, ahora mismo voy a decírselo, y Sonia se levantó presurosa de su asiento. Aún no le he dicho todo, dijo Piotr Petrovich, deteniéndola y sonriéndose de su sencillez y su ignorancia de las buenas formas. Poco me conoce usted, amabilísima Sonia Semyonovna, si cree que, por esa causa trivial que solo a mí me concierne, iba yo a molestar y a hacer venir a una persona como usted. Mis intenciones son otras. Sonia se dio prisa a sentarse. Los billetes de banco de diversos colores que aún seguían sobre la mesa volvieron a atraer su mirada, pero rápidamente apartó de ellos los ojos y los alzó hacia Piotr Petrovich. Le pareció de pronto terriblemente indecoroso, sobre todo tratándose de ella, poner la vista en dinero ajeno. Posó pues la mirada en los impertinentes de oro de Piotr Petrovich, que éste tenía en la mano izquierda, y además en el gran sortijón macizo, sumamente bello, con una piedra amarilla que ostentaba en el dedo corazón de la misma mano, pero también súbitamente apartó de allí la vista, y no sabiendo ya dónde posarla, concluyó por volver a fijar de nuevo los ojos en el rostro de Piotr Petrovich. Después de una pausa, todavía más serio que antes, aquel continuó. Tuve ayer ocasión, de pasada, de cambiar un par de palabras con la desdichada Katerina Ivanovna.
2 palabras bastan para comprender que se encuentra en una situación antinatural, si es lícito expresarse así. Sí, antinatural, se apresuró a sentir Sonia, aunque sería más breve y claro decir morbosa. Sí, más breve y eso es, morbosa. Bueno, pues movido de un sentimiento de humanidad y por decirlo así, de compasión, yo desearía serle útil en algo por mi parte, previendo la suerte inevitablemente desgraciada que ha de corresponderle. Según parece, esta misérrima familia solo cuenta ahora con usted. Permítame una pregunta, saltó de pronto Sonia. ¿Fue usted quien anoche se dignó hablarle de la posibilidad de una pensión? Porque anoche mismo me dijo ella que usted se había ofrecido a gestionarle una pensión, ¿es cierto? No lo es en absoluto, y hasta en cierto sentido es una necedad. Yo me limité a hablarle de la posibilidad de obtener un socorro, por una vez, para la viuda de un funcionario fallecido en el servicio, siempre que contase con influencias, pero al parecer su difunto padre no solo no sirvió el tiempo necesario, sino que últimamente había dejado en absoluto el servicio. En resumen, que, aunque pueda haber esperanzas, estas son muy livianas, porque en realidad no tiene ningún derecho a socorro en el caso presente, sino más bien todo lo contrario, y ya estaba ella contando con la pensión, jejeje, es expeditiva la señora. Sí, con la pensión, porque es muy crédula y muy buena, y de puro buena que se lo cree todo, y tiene ese genio, eso es. Y usted perdone, dijo Sonia, y otra vez se dispuso a retirarse. Permítame usted, todavía no he terminado. Es verdad que no había terminado, balbució Sonia. Así que siéntese. Sonia se azoró terriblemente y volvió a sentarse por tercera vez. Al ver la situación en que se encuentra, con hijitos pequeños, infelices, yo desearía, según ya le he dicho, serle en algo útil, en la medida de mis fuerzas, es decir, en la medida de mis fuerzas y nada más. Podría, por ejemplo, organizar en su beneficio una suscripción o, por decirlo así, una lotería o alguna cosa por el estilo, como siempre en casos semejantes suelen hacer las personas allegadas y aun las extrañas deseosas de ayudar al prójimo. Acerca de eso deseaba yo precisamente hablar con usted. Eso podría hacerse. Eso es, está muy bien. Dios a usted por esto, balbució Sonia, mirando fijamente a Piotr Petrovich. La cosa es hacedera, pero luego hablaremos de ello. Es decir, se podría empezar hoy mismo. Esta noche nos veremos, cambiaremos impresiones y pondremos, por decirlo así, los cimientos. Venga usted aquí esta noche, a las 7. Andrei Semyonovich, espero que usted estará también presente, pero hay una circunstancia de la cual hay que tratar antes y con toda atención. Por eso justamente la molesté a usted, Sonia Semyonovna, con mi ruego de que pasase aquí. Concretamente es mi opinión que el dinero es imposible y además peligroso entregárselo en su mano a Katerina Ivanovna. La prueba de ello, esa misma comida que hoy se celebra. No contando, por decirlo así, con una corteza de pan para el día siguiente, y ni tampoco con un par de medias. Va y se compra hoy ron de Jamaica y, hasta según parece, vino de madera y café. Lo he visto al pasar. Mañana otra vez volverá todo a pesar sobre usted, hasta el último pedazo de pan, lo cual es un absurdo. Por esa razón, a mi personal juicio, la suscripción deberá hacerse de forma que la pobre viuda, por decirlo así, no se entere del dinero y sea usted, por ejemplo, quien lo sepa, usted únicamente. ¿Digo bien? Yo no sé, eso solo lo ha hecho ella hoy. Por una vez en la vida, estaba muy deseosa de honrar al difunto, su memoria, y es muy inteligente. Yo por lo demás haré lo que usted diga, y le quedaré a usted muy, y todos le quedarán muy, y también Dios y los huerfanitos. Sonia no acabó de hablar y rompió en llanto. Bueno, tenga usted presente lo hablado, y ahora dígnese tomar por primera vez para su pariente esta cantidad que representa mi aportación personal a la suscripción. Grandemente deseo que mi nombre no suene con este motivo. Aquí tiene usted. Teniendo yo también mis atenciones, no estoy en situación de dar más. Piotr Petrovich le tendió a Sonia un billete de 10 rublos muy desdoblado. Sonia lo tomó, se puso encarnada, saltó del asiento,
balbuceó unas palabras y se dio prisa a hacerle una reverencia. Piotr Petrovich, con toda solemnidad, la condujo a la puerta. Ella salió finalmente de la habitación, toda conmovida y asombrada, y volvió junto a Katerina Ivanovna presa de turbación extraordinaria. Durante todo el tiempo que se prolongó esta escena, Andrei Semyonovich permaneció junto a la ventana o dando vueltas por la habitación con objeto de no interrumpir el diálogo. Luego que Sonia se hubo retirado, se llegó inmediatamente a Piotr Petrovich y solemnemente le tendió su mano. «Todo lo he oído y todo lo he visto», dijo, recalcando de un modo especial la última palabra. «Eso es noble, es decir, humano. Usted quería rehuir la gratitud, lo he visto, y aunque se lo confieso a usted, no pueda yo por principio admitir la beneficencia privada, porque no solo no extirpa radicalmente el mal, sino que hasta lo fomenta. No puedo, sin embargo, menos de reconocer que he visto su proceder de usted con satisfacción. Sí, señor, me ha sido muy simpático». «Todo eso es absurdo», murmuró Piotr Petrovich, algo emocionado y como mirando con cierto recelo a Levesiatnikov. «No, no es absurdo. Un hombre ofendido y amargado, como usted, por el lance de ayer y capaz, no obstante, de pensar en la desgracia ajena, un hombre así, aunque con su conducta cometa una torpeza social, no obstante, es digno de respeto. Yo ni siquiera me lo esperaba eso de usted, Piotr Petrovich, tanto más cuanto que, teniendo en cuenta sus ideas, y cuánto le estorban a usted todavía sus ideas, ¿qué impresión ha hecho en usted el fracaso de anoche?», exclamó el bonachón de Andrei Semyonovich, sintiendo de nuevo renacer su afecto a Piotr Petrovich. «¿Y por qué? ¿Por qué tenía usted tanto empeño en ese matrimonio legal, mi bonísimo Piotr Petrovich? ¿Por qué había usted de exigir irremisiblemente esa legalidad en el matrimonio? Bueno, si usted quiere, pégueme, pero qué contento estoy de que no se le haya logrado, de que usted siga siendo libre y no sea un hombre enteramente perdido para la humanidad. ¿Ve usted? Ya me desahogué». «Pues mire usted, por esto, porque no quiero que me pongan los cuernos con su amor libre ni mantener hijos ajenos, es por lo que exijo el matrimonio legal», dijo por responder algo. Lushin estaba particularmente preocupado y pensativo. «¿Hijos? ¿Dijo usted los hijos?», exclamó, dando un respingo, Andrei Semyonovich, cual corcel de guerra que oye el clarín bélico. «Hijos. He ahí un problema social y un problema de capital importancia. Estoy de acuerdo, pero ese problema de los hijos se resuelve de otro modo. Algunos hasta niegan los hijos como toda alusión a la familia. Hablaremos de los hijos después, pero ahora emprendámosla con los cuernos. Le confieso a usted que este es mi punto flaco, esa repugnante expresión propia de húsares y peculiar a Pushkin. Tampoco tendrá sentido alguno en el diccionario del porvenir. ¿Qué son los tales cuernos? Oh, y qué extravío. ¿Qué es eso de los cuernos? ¿Por qué cuernos? ¡Qué absurdo! Al contrario, en el amor libre no los habrá. Los cuernos son las consecuencias simplemente natural de todo matrimonio con arreglo a la ley, su correctivo, por así decirlo, la protesta, de suerte que, en este sentido, incluso no tienen nada de humillantes. Y si yo alguna vez, suposición absurda, llego a casarme con arreglo a la ley, hasta tendré a gala esos condenados cuernos. Yo en ese caso le diré a mi mujer: amiga mía, hasta ahora no hice más que amarte, ahora ya te respeto, porque has tenido valor para protestar. ¿Se ríe usted? Eso es porque le falta coraje para desprenderse de los prejuicios. El diablo se lo lleve. Yo me explico en qué consiste precisamente lo desagradable de que lo engañen a uno en el casamiento legal, pero esa es simplemente la vil consecuencia de un acto ruin en el que sufren humillación ambos. Cuando los cuernos se llevan a la luz del día, como en el amor libre, entonces no existen, carecen de todo sentido y pierden hasta el nombre de cuernos. Por el contrario, su mujer le demuestra a usted suficientemente cuánto le respeta al juzgarlo incapaz de oponerse a su felicidad, y lo bastante culto para no vengarse de ella porque haya tomado un nuevo esposo. Que el diablo me lleve. Pero a veces sueño que, si me dieran una mujer, si me casara, con arreglo al amor libre o legalmente, es igual. Yo mismo le llevaría a mi mujer un amante, como tardase ella en buscárselo.
Amiga mía, le diría, yo te amo, pero además de eso, quiero que tú me estimes. Eso es. ¿Digo bien o digo mal? Piotr Petrovich se echó a reír al oírlo, pero sin especial delectación, incluso apenas si lo había escuchado. Efectivamente, parecía estar pensando en otra cosa, y el propio Lebesiatnikov hubo, finalmente, de advertirlo. Todo eso se lo representó y lo recordó luego Andrei Semyonovich.